Hoy es miércoles 18 de marzo, son las 4:07 de la tarde aquí en México, 7:07 en el Cono Sur, y vamos a empezar estas charlas LATAM, nuestra primera charla LATAM en estos días de cuarentena, de aislamiento, distanciamiento social. Vamos a empezar con una conversación sobre cómo están cubriendo los medios y los periodistas el nuevo brote de coronavirus en América Latina y también cuáles son las medidas que están tomando los distintos países de la región. Me da mucho gusto ver varias caras conocidas que están llegando, que se están sumando. Como les puse en el correo que les mandé hace rato, la idea de esta charla es tratar una charla pues lo más amistosa posible, lo más desestructurada posible, pues para conversar, para no perder la posibilidad de conversar, para aprender también, pero sobre todo para hacernos compañía, para saber cómo la estamos pasando, cómo la estamos viviendo, qué tipo de cosas estamos documentando y en dónde vale poner la mirada en lo que está sucediendo con el COVID-19 en la región. Eh, Hay unas personas que van a participar y yo les agradezco que estén aquí, que es Laura Sommer de Chequeado y está desde Buenos Aires. También está Lobo Guerrero en Colombia, entiendo desde Bogotá, si no me equivoco. También está Fabiola Torres desde Lima, fundadora de Salud con Lupa. Y también está Luzmeli Reyes de Efecto Cocuyo. Eh, entonces, pues vamos a empezar a platicar. Estaba haciendo una pequeña nota sobre las medidas que han tomado los distintos gobiernos de la región. ¿Cómo están tratando de enfrentar este tema del coronavirus? Y veo que pues todavía hay como un espectro muy grande en términos de las medidas. De pronto tenemos países como Paraguay o Puerto Rico que tienen incluso un toque de queda, ¿no? O sea, las personas no pueden salir bajo la posibilidad de un arresto o una multa. Hay otros países como Chile, como Perú, que han decretado pues una limitación a la movilidad y hay otros países como México en donde las medidas aún como que apenas vienen, empiezan a hacer recomendaciones de cancelar algunos eventos, pero no hay aún instrucciones ni la obligación de cancelar todo tipo de eventos. Entonces, vamos a empezar por el sur. Si estás de acuerdo, Laura, me gustaría que nos contaras un poquito, ¿ustedes cómo lo están viviendo allá en Argentina? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández? Y pues en general, ¿qué está pasando en Argentina? Ahí tengo audio, sí. Sí, Bueno, ¿cómo están? Gracias a todos los que se conectaron. Es un placer estar en compañía en estos días de cuarentena. Eh, bueno, las medidas, como decíamos cuando recién nos conectamos, éramos unos poquitos, son muchas y rápidas, en el sentido de cada día hay nuevas medidas y cada día se avanzan las restricciones. Creo que la sensación de muchos es que las medidas se quedan cortos, es de que son demasiadas. Y creo ese es uno de los puntos que a mí me resultan desafiantes de estar cubriendo este asunto. Para los que no conocen Chequeado es una organización que ellos tienen un medio que hace casi 10 años hace fact-checking o verificación del discurso, y sabemos bastante bien cómo lidiar con la desinformación política o electoral, pero sabemos bastante menos sobre cómo lidiar con la desinformación en salud, y eso, somos tan conscientes de eso que decidimos de hecho reforzar con una tercera edición de las notas con un periodista experto una periodista experta en salud, porque sabemos que el rigor y el cuidado es especialmente importante. Pero
pero cuando les decía, lo que tiene esto es que es muy rápido y muy cambiante, ¿no? Y eso no lo podemos cambiar. El presidente dice la situación es dinámica y tiene razón cuando dice la situación es dinámica. Entonces, nosotros por ahí acabamos de dar una información y la OMS o el Ministerio de Salud la modifican y quedamos viejos, y obviamente siendo chequeado no nos podemos dar el lujo de hacer eso. Entonces tomamos algunos recaudos que obviamente por ahí ustedes ya los pensaron o algunos ya los tendrán en cuenta, esto de publicar con fecha y con hora, cosa que habitualmente no hacemos, porque obviamente todos queremos que nuestros contenidos duren lo máximo posible, pero que en este caso nos parece que es necesario. Eh, y, y también estar como muy atentos, hay un principio que usamos trabajando con desinformación, que es que muchas veces a los periodistas o a los más formados nos parece que hay pavadas o tonterías que la gente no se va a creer y que medio las desdeñamos, ¿no? Las descartamos. Y en este contexto hacer eso puede ser súper nocivo, ¿no? Puede ser letal. Eso no significa que vamos a ser desmentidas y activamente publicarlas en nuestra home o en las redes sociales, pero sí la regla principal para todo el equipo que está haciendo el monitoreo de los contenidos es que no nos gane esta idea de eso es tan tonto que nadie lo va a seguir, ¿no? Y entonces sí lo desmentimos, sí lo subimos para que aquel que lo googlee encuentre la desmentida. Por ahí algún coyote. Disculpa, se metió ahí un audio, Laura, pero adelante, puedes continuar. Perdón, no, entonces esa es otra como de las cuestiones que también creo que pueden ser útiles para otros, esto de sacarse un poco la idea de que la población tiene necesariamente o nuestra misma mirada o nuestra misma capacidad crítica o lo que fuera. En algunos casos será mucho más sofisticada y mucho más profunda que la propia de nosotros, pero ser, digamos, cuidadoso en saber que la desinformación en parte nos gana cuando no le prestamos suficiente atención. Claro. ¿No? Cuando decimos, esto es obvio que no es así, es obvio que no, nada parece tan obvio en un contexto donde sabemos todos, sufrimos, algunos en mayor y otros en menor medida, pero sufrimos miedo, sufrimos incertidumbre, sufrimos este dinamismo y cambio constante, que son todas características que en la desinformación juegan, porque la gente suele compartir más en este contexto de no saber muy bien a dónde ir. Claro, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Me acaban de recordar, y es cierto, fue una omisión mía, que si podemos hacer un repaso breve de quiénes son las personas que están conectadas, simplemente para saber desde qué países y quiénes son. Entonces, Flavia, porfa. Hola, ¿cómo va? Flavia de Argentina, soy parte del equipo acá de Distintas Latitudes. Gracias. Aldo. Hola, Ahí te escuchamos. Sí, Aldo Castillo de Escenarios Tlaxcala, aquí en México. En México, gracias. Jefferson. Sí, Jefferson Díaz desde aquí, desde Quito. Gracias. Pablo Rivero. Buenas tardes, yo soy Pablo Andrés Rivero, trabajo en Oxfam, en el equipo regional de Oxfam, y estoy basado en La Paz, Bolivia. Gracias. Ahí tenemos a alguien que se llama ¿Qué te importa? Pero... Sí, soy Carlos Galeana de Manatí MX de Puebla, México. Ah, ok, desde México. Milagros. Hola, ¿qué tal? Soy Milagros de Ríos desde Perú. Gracias. Hay una persona que dice que se llama Carm. Sí, soy Carmita Díaz de Mérida, Yucatán, México. Genial, mucho gusto, Carmita. Florencia González. Hola, Florencia González desde la Ciudad de México. Trabajo en Guanifra y pues, me interesa el tema. Fantástico, gracias, Flor. Norma. Buenas, Norma, periodista independiente desde Asunción, Paraguay. Gracias. Hugo Palomino. Hola, bueno, peruano viviendo en Barcelona ahora. Gracias, Hugo, mucho gusto. Jorge Hurtado.
Hola, saludos, Jorge Hurtado de Managua, Nicaragua. Gracias, Quetzali. Hola, Quetzali Rosas, desde la Ciudad de México también. Gracias. ¿Quién me falta? Miranda. Hola, soy Miranda, soy parte de la cuarta red de jóvenes LATAM y estoy en Guatemala. Guatemala, Fátima. Hola, soy Fátima Romero, soy periodista aquí en San Pedro Sula, Honduras y trabajo en un periódico que se llama Diario La Prensa. Gracias. Alice. Hola, soy Alice de Souza, soy de Recife, Brasil. Gracias, Alice. Andrea. Bueno, si no, Charlie Barrera. Bueno, sé que Charlie es venezolano y está viviendo ahora mismo en Buenos Aires. Y Andrea, no sé si sea Andrea Arzaba, y si es Andrea Arzaba, ella es mexicana y está desde Washington. Entonces, ya escuchamos brevemente a Laura de pues, cómo lo están viviendo en Argentina y cuáles son las dificultades que se empiezan a enfrentar, ¿no? O sea, ella decía, una cosa es hacer chequeos de cuestiones políticas, otra cosa es hacer chequeos de algo completamente desconocido que tiene a la gente muy incómoda, con cierto miedo, que ese miedo se puede desbordar a la paranoia social. Me gustaría saber, Fabi, en Perú, ¿cómo está la situación? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Y cómo notas tú a la gente en Perú? Hola con todos. Bueno, en Perú, a medida que fueron pasando los días después de que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia del coronavirus, el COVID-19, se han ido tomando medidas extremas, excepcionales. El día domingo por la noche se decretó el estado de emergencia nacional y hoy por la tarde se aumentaron las medidas de restricciones de tránsito y se han paralizado los trabajos, el teletrabajo, porque en esto, y me gustaría comentar esto, en perspectiva regional, no es algo que solo se le ocurrió al presidente de Colombia, de Argentina, de Perú, sino que son directivas de la Organización Mundial de la Salud, de poder tomar medidas primero en la fase de prevención, pero luego pasamos a la fase de contención, que quiere decir evitemos que se siga expandiendo, y mitigación pues cuando ya se está propagando y debemos hacer cosas para poder frenar esa curva de avance. Esto ha venido en bloque en América Latina. Veíamos a los presidentes salir en conferencias de prensa en varios países en horas, pero en los mismos días, por los mismos días. Y lo que sucede es que hay algo que creo que es para un aprendizaje, tanto como personas y como periodistas, tiene que ver mucho con el comportamiento social, con el incluso cómo nos protegemos colectivamente. Y es un mensaje que todavía no se había asimilado para cuando no se habían dictado tantas medidas extremas, ¿no? El de ir hasta restricciones de derechos civiles por proteger la salud pública. Esto es algo excepcional. No se habían dado antes, como el cierre de fronteras, por ejemplo. Varios países latinoamericanos han cerrado sus fronteras, ¿no? Y también los vuelos, etcétera. Entonces, pues, no solo es de Perú, sino esto es global. Internas. En Argentina, algunas provincias, sus fronteras mismas, adentro de Argentina. Sí. Claro. Ahí, ese tema de las fronteras siempre me ha parecido un poco complejo y al mismo tiempo interesante, porque, por un lado, expertos epidemiológicos y funcionarios en México dicen que el cierre de fronteras no permite evitar realmente los contagios, pero por otro lado, sí es muy fuerte ver que la Unión Europea, por ejemplo, ha hecho también un cierre histórico de sus fronteras, ¿no? En la región hay países que hoy por hoy en teoría tienen 0 casos, como es El Salvador, pero que también cerró fronteras. Lo mismo están haciendo varios países de la región. No sé cómo está el caso en Colombia.
Catalina, y cómo lo están viviendo ustedes desde allá. Pues mira, yo aquí voy a entrar en una nota un poco deprimente y no quiero asustarlos a los que todavía no están viviendo la situación, pero hace 3 minutos el Ministerio del Interior acaba de anunciar que algunas de las medidas que algunos alcaldes y gobernadores, no a nivel central de presidencia, sino gobiernos locales y regionales, que habían tomado medidas como cuarentenas más estrictas o toques de queda, cosas así, acaban de ser anuladas por el gobierno central, lo que nos da un muy mal sabor de que hay en estos momentos un conflicto de gobernabilidad grave al interior y una falta de coordinación a todo nivel nacional entre autoridades y poderes locales, regionales y nacionales. Ha habido mucha discusión también frente a si se debía cerrar el aeropuerto o no, que es por donde ha entrado el virus, realmente pasajeros que venían en vuelos específicamente de España, de Italia y de Estados Unidos, porque la trazabilidad ya lo está mostrando. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había llamado a la gente este fin de semana a un simulacro de cuarentena total, aprovechando que nosotros el lunes tenemos un festivo, para un poco como ir ensayando qué tipo de medidas los ciudadanos deberían tomar para prepararse en caso de que eso llegara a ser una realidad a futuro. O sea, una cuarentena total, en donde se limita toda la movilidad, con muy pocas excepciones, o sea, alguien que tiene que ir a un hospital o algo así. Y en estos momentos, el gobierno y el Ministerio del Interior acaban de decir que esas medidas ya no van. Entonces estamos teniendo una pelea además por Twitter entre alcaldes, presidentes, gobernadores, te imaginarás la situación. A mí las matemáticas me preocupan. Hoy ya estamos a 93 casos confirmados de coronavirus. Y si tú miras, el Instituto Nacional de Salud ayer sacó unas proyecciones y también un análisis de cuántas camas realmente hay disponibles para atender a lo que consideran que podría ser, en términos conservadores, un potencial de 4 millones de personas infectadas. Claro. Y en las camas nuestras, de toda la red hospitalaria y las UCIs, etcétera, la cifra es de 1.7 camas por cada 1.000 habitantes. Hay más o menos 63.000 camas. De los pacientes que serían absolutamente críticos, o sea, gente que necesitaría hospitalización, estamos hablando de unos 190.000. Entonces, ya de por sí no tenemos camas. Nuestro sistema de salud no aguanta una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Y es muy preocupante la falta de coordinación, no solo a nivel interno, sino también con países vecinos, y me refiero específicamente al caso venezolano. O sea, por Twitter en los últimos días hemos visto mensajes cruzados de que no se están hablando, de que sí, de que no, como bueno, no hay relaciones diplomáticas oficialmente. Entonces, ese es un tema que también es preocupante. Claro. Ahora, a nivel de medios de comunicación, ¿qué pasó también ayer? Nos enteramos, ha habido despidos masivos de periodistas de los principales medios de comunicación. La revista Semana, el canal Caracol, el canal RCN, el diario El Heraldo Barranquilla. Entonces, oye, la bolsa hoy perdió 10 puntos, o sea, creo que Colombia está en una situación muy compleja a, como dice Laura, nombrar las cosas con fecha. A hoy, 18 de marzo, 5:26 p.m. hora colombiana, la cosa se ve color de hormiga, la verdad. Claro. Uf, pues qué fuerte. Pues le paso la palabra a mi querida Luz Meli para que nos cuente justo pues cómo lo ve desde el otro lado, desde Venezuela. Yo recuerdo que hace al menos una semana o unos 10 días, las comunicaciones oficiales del régimen de Maduro eran todo está bien, calma, tranquilos, y de pronto se pusieron en cuarentena 7 estados y de pronto al día siguiente se puso en cuarentena todo el país. Y pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿tú cómo lo ves, Luzmeli? Bueno, gracias, me encanta esta iniciativa. Saludo a todas las amigas que están acá, a Laura, a todos. Y veo que hay gente de todas partes. Voy a decir más o menos lo que estamos viendo, pero tengo que aclarar que a mí me agarró
el coronavirus fuera de Venezuela, como a mucha gente. Y entonces yo creo que uno de los puntos que no se ha visto muy bien tiene que ver con el cierre de fronteras, que Venezuela también decidió cerrar los vuelos, y el retorno de los nacionales a sus países. Ese es un punto que está ahí porque, por ejemplo, en Colombia se quedaron unos, ya no me acuerdo cuántas, como 300 personas están en Colombia. Y el asunto es que como no pueden entrar al país y no tienen dinero para estar en Colombia. Entonces, ese es el tema de los viajeros. Para mí va a ser importante porque también los hay en México, en Panamá, en Aruba y en España. Venezuela, algo que demoró la llegada del coronavirus a Venezuela fue justo la poca movilidad que había y la poca conectividad que hay en el país porque había muy pocos vuelos. El perro que está ladrando no es aquí, avisado, así que si se le mete unos ladridos, no es de por acá. Ay, es el tuyo, Jordi, ¿es tu perrito? No, yo también lo escucho, pero todos ¿No lo están tienes ahí? silenciados. Bueno, eso es lo bonito de estas cosas que supuestamente podemos ser un poquito más informales. Bueno, entonces ese tema me parece importante. El otro tema que creo que es muy importante en general, no sé si todas las personas que estamos aquí conversando somos periodistas, pero tiene que ver con el hecho de qué información podemos ir procesando para darle a la gente, ¿no? Laura ya lo comentaba, el tema de desinformación que hay, pero también el hecho de que creo que con excepción de Fabiola, aquí no somos expertos, los que estamos conversando, en periodismo científico o en el área de salud. Entonces nos ha tocado mucho a los que hemos tenido algún tipo de relación con estos temas, sí, buscar muchísima información para ver cómo transmitimos la mejor información a la gente. Entonces vamos descubriendo ciertas cosas allí, ¿no? Como en el caso de que Laura comentaba que habían algunos bulos que ella creía que la gente no iba a pensar, que no iba a creer que fuesen verdad. Bueno, sigue pasando y nosotros hemos insistido muchísimo en eso, en las medidas de protección que sugiere la OMS que se están ejecutando en muchos países. La gente todavía no termina de entender eso. Es decir, que a pesar de que por lo menos en Venezuela pasamos por la gripe H1N1, que nos obligó a incluso también usar mascarilla, a lavarnos muchísimo las manos, a utilizar gel y nos hizo que tuviésemos unos cambios de conducta, pues bueno, esto del distanciamiento social creo que es una cosa muy dura para pedírselo a un latinoamericano, y sobre todo en el área del Caribe nos cuesta muchísimo entender eso porque nuestra forma de relacionarnos es de mucha cercanía, ¿no? Y la gente no entiende cómo es que el virus se puede contagiar por darle un abrazo a alguien, si lo que querías era darle un abrazo, por ejemplo. Otra cosa que pasa en Venezuela, que tal vez no pasa en otros países, que nosotros vivimos una emergencia humanitaria compleja. Si ninguno de los países, como bien asoma Catalina, está preparado para que esta curva, que Fabiola seguramente lo puede explicar preciosamente, y seguramente otros acá lo manejan, que aplanar la curva de contagio en esta primera fase. Ninguno de los países, incluso los más avanzados, tienen capacidad de atender a la cantidad de personas que se puedan contagiar y que de esa cantidad de personas puedan requerir algún tipo de atención especializada mucho más fuerte, como de respiradores, ir a una unidad de terapia intensiva. Imagínense en Venezuela, en donde ya existía una emergencia humanitaria compleja, en donde los hospitales públicos están por el suelo y en donde inclusive las personas que están a cargo de los operadores de salud ni siquiera tenían equipos para poder manejarse con las personas que podían presentar algunos de estos síntomas. Eso empezando por allí. Luego, fíjense que en Venezuela se tardó un poquito más en llegar. ¿Por qué? Por lo que le decía, porque no hay tantos vuelos y sin embargo los casos que llegaron fueron importados. Y aquí me gustaría detenerme un minutico y ya cedo la palabra por lo siguiente, hacer énfasis en que los casos son importados
Yo entiendo que la gente tiene necesidad de informarse, pero es que pensar que es un enemigo externo que vino a nuestros países y que entró porque no cerramos las fronteras, o sea, es también hay que tener muchísimo cuidado con que esos discursos de líderes populistas terminen calando muchísimo, ¿no? Que Oye, es Luzmeli, algo de acá. y te quería preguntar una cosa, o sea, ¿cómo ha estado el tema de la coordinación o no coordinación justo entre Venezuela con países como Colombia y Brasil, que pues no tienen relaciones oficiales, ¿no? O sea, me llama la atención que también veo un Jair Bolsonaro, y quizá al rato Alice nos puede contar un poco más, pero un Jair Bolsonaro diciendo, no, todo está bien, etcétera, pero al mismo tiempo diciendo que va a cerrar fronteras con Venezuela. ¿Cómo está ese tema? Creo que el ejemplo más claro que también sirve para mostrar mucho más allá de la crisis por la COVID-19 tiene que ver con cómo vives eso en un país que es muy frágil institucionalmente y que tiene dos presidentes y tiene, o sea, que además que no se hablan entre ellos, ¿no? Y que entonces tienes a unos que los reconoce una amplia parte de la comunidad internacional y al otro no lo reconocen. Y el ejemplo más claro de cómo nos está afectando esto tiene que ver con una solicitud que hace pública ayer el canciller de Maduro de una petición de fondos al Fondo Monetario Internacional de 5.000 millones de dólares para atender la emergencia. Y se filtra, porque no han dado la declaración oficial, se filtra del fondo que no pueden atender esa solicitud porque no se sabe quién es el presidente de Venezuela. Es decir, el Fondo Monetario, a diferencia de otros organismos, no ha reconocido a Guaidó y tampoco reconoce a Maduro. Y en eso, y así está pasando en otras situaciones. En el caso de Colombia, el presidente de Colombia dijo que, bueno, que no iba a hablar, que no había ningún tipo de relación con Maduro, pero estaba hablando con la gobernadora del estado, de uno de los estados que hace frontera con Colombia, con Cúcuta. En Cúcuta se detectaron casos y esa es una frontera muy viva, muy movida, donde transita muchísima cantidad de gente. Entonces, bueno, al menos allí hay una relación con la gobernadora. Maduro había dicho que Duque no le respondía a las llamadas. En el caso de Brasil pasó algo parecido, pero no tan grave porque las fronteras que tiene Venezuela con Brasil no es tan amplia. O sea, me refiero, es amplia, lo que no es muy movible. No pasa tanta gente por allí. Pero eso me lleva a otro punto, que tiene que ver con el hecho de el proceso de migración que se vive en Venezuela. La cantidad de gente que sale diariamente del país y que está saliendo justamente por las fronteras terrestres, por la frontera con Colombia y por la frontera de Brasil. Es decir, que el cuadro de Venezuela es muy fuerte y para la región creo que es muy fuerte. Venezuela está diciendo que está pidiendo apoyo porque tiene buena relación el gobierno de Maduro con el de China y ya con todo el aprendizaje que tuvo China puede que sirva para orientar mucho en Venezuela, pero dentro nosotros no, pese a que nosotros vivimos un autoritarismo y un gobierno que no es democrático, realmente la represión masiva o el orden desde el gobierno hacia los ciudadanos no es tan estricto como puede ser en la sociedad china o en otras sociedades donde hay más control de los cuerpos de seguridad. En el caso de Venezuela, la represión es muy focalizada y aleccionadora en el sentido de que se buscan personas a quien atacar, a quien reprimir, para que los otros se inhiban de hacerlo. Muchas gracias, Luzmeli. Antes de ponernos a hablar propiamente de medios, me gustaría, si alguien de alguno de los países que no hemos tocado, es decir, Bolivia, Pablo, no sé, en Ecuador, Jefferson, Paraguay, Norma, si alguien quisiera contarnos un poquito cómo están viviéndolo allá, qué pensamientos tienen, cómo lo están viendo y viviendo. Sí, buenas tardes. Dale, Jefferson.
Yo estoy en Quito, en Ecuador, y aquí la situación tiene varias aristas. Es un poco parecido con lo que está pasando en Colombia, lo que comentaba Cata. El lunes, el presidente Lenín Moreno decretó un estado de excepción y dentro de ese estado de excepción dio algunas medidas de control. Una de ellas era un toque de queda a nivel nacional a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo que pasó fue que el presidente el lunes a las 8 de la noche da la cadena y decreta el estado de excepción, y a las 10 de la noche el alcalde de Quito, porque el presidente indicó que los alcaldes tenían la potestad de ampliar esas medidas dentro de sus propios territorios para mejorar la protección. Y el alcalde de Quito, a las 2 horas de que hablara el presidente, dijo que el toque de queda no era a partir de las 9 de la noche, sino a partir de las 5 de la mañana del martes, del día que venía. Iba a durar todo el día. Entonces se podrán imaginar el martes entre el presidente, la ministra de gobierno, el vicepresidente, peleándose con el alcalde de Quito, porque nosotros dijimos que podías ampliar las medidas, pero tampoco que fueras tan estricto. Porque él no solo amplió el toque de queda, sino que también eliminó todo tipo de transporte público. Quito no tiene metro, pero Quito tiene unas 3 líneas de transporte superficial que conectan a toda la ciudad norte-sur, y él paró esas 3 líneas, paró también el transporte de vehículos particulares, lo está regulando a través de los números de las placas, y también paró que circulen motos, paró que la gente salga a la calle, o sea, no puedes caminar por las aceras, no puedes ir a los parques, no puedes ir a las plazas. Entonces, se podrán imaginar la pelea entre el vicepresidente y el alcalde de Quito, porque uno dice algo y el otro dice otra cosa, y aquí en la ciudad, en la capital, estamos un poco, no sabemos a quién obedecer. Claro. Guayaquil es la ciudad que ha tenido más casos aquí en Ecuador. Solo en Pichincha, Pichincha es el estado, la región donde está Quito, solo hay 12 casos confirmados, pero en Pichincha ya van, en Guayaquil, que es Guayas, ya van por 128 casos confirmados. Allá el cerco epidemiológico desde el principio no se cumplió, cuando ya se sabía que el paciente cero estaba aquí en Ecuador, que fue una señora de 71 años que llegó desde España. Al día siguiente de que esa señora llegara aquí al Ecuador y llegó a Guayaquil, se hicieron un juego de fútbol y hubo más de 22.000 personas en el juego de fútbol en Guayaquil. Entonces, claro, Guayaquil se está convirtiendo aquí en el verdadero foco de la pandemia. Están diciendo que ya es el Wuhan de Ecuador, porque hoy, inclusive hace como una hora, la alcaldesa de Guayaquil dio toque de queda. A partir de las 4 de la tarde de hoy, toque de queda completo, porque la curva, lo que estábamos hablando de la curva de infección, está creciendo a pasos agigantados en Guayaquil. Con el tema comunicacional, aquí el gobierno lo que ha hecho es que creó un comité de operaciones, y a través de ese comité de operaciones están dando reportes diarios a partir de las 5 de la tarde de cómo va la infección aquí en el Ecuador. Son reportes a través de cadena nacional y a través de vía web, porque no están permitiendo que los periodistas vayan a las ruedas de prensa. No quieren ningún tipo de aglomeraciones, todas las preguntas se están mandando a través de un chat institucional por WhatsApp que creó el gobierno, que es el WhatsApp de la SECON, que es la Secretaría de Comunicación Nacional, y a través de ese chat, la persona encargada de la rueda de prensa, por así decirlo, con el vocero de ese momento, indica que los periodistas manden las preguntas y a través de ese chat se las leen al vicepresidente, a la ministra de Gobierno, a la secretaria de Gestión de Riesgo, quien esté dando las declaraciones. Aquí también se ha dado un cierre de fronteras total, tanto con Colombia al norte como con Perú al sur. Y lo que se está generando, aquí lo que está generando más preocupación es el tema económico. Porque en Ecuador en los últimos 2 años ha crecido muchísimo el comercio informal, no solo por el estancamiento de la economía, sino también por la migración. Muchos de los venezolanos que están aquí en Ecuador son comerciantes informales. Entonces, aquí lo que se está generando preocupación es cómo vamos a salir de esta en el tema económico. Ya el gobierno ha dicho que en estos días han estado perdiendo entre 300 millones de dólares diarios, eso significa el 0.3 del Producto Interno Bruto del país, y creen que en los próximos 14 días van a llegar hasta 1.500 millones de dólares de pérdidas diarias. Entonces aquí ya el gobierno lanzó también un paquete de medidas para que la gente no se preocupe por la economía. Paralizaron el cobro de créditos bancarios, paralizaron también que no se corten los servicios básicos por las personas que no paguen,
no se puede cortar la luz, no se puede cortar el agua. También paralizaron los despidos, no puedes votar a las personas al menos por 3 meses. Pero sin ningún tipo. eso en empresas, supongo, pues, formalmente constituidas. O... Sí, exacto. Claro, Sí, sí, exacto. sí. Empresa privada y empresa pública no puedes votar a nadie. Pero como les decía anteriormente, aquí nada más, creo que la Secretaría de Trabajo indica que nada más el 25%, 35% de la población tiene un trabajo formal. Claro. Así de grande está el comercio informal aquí en el Ecuador. Entonces, lo que nos estamos preguntando es qué pasa con las personas que te venden frutas en la calle, qué te pasa con las personas que se suben a los buses a venderte, qué pasa también con las personas sin hogar. No solo los migrantes están en la calle, también las personas en pobreza extrema, sin hogar. ¿Qué va a pasar con esas personas? La alcaldía de Quito iba a habilitar algunos albergues y iba a crear unas brigadas para recoger a esas personas y llevarlas a estos albergues para evitar que se contagien. Y también se estaba evaluando la posibilidad de ver qué medidas adicionales se le daba al comercio informal para que no pierdan tanto dinero. 2 cosas para terminar. Hoy en la frontera norte se presentó una situación en Rumichaca en el que unos 60, 100 ciudadanos ecuatorianos querían volver de Ipiales en Colombia y le cerraron la frontera en Ecuador. No los dejaron entrar porque el presidente Lenín Moreno dijo que hasta el lunes nacionales y no nacionales podían entrar al país. Pero ¿qué pasó? Que estas personas trataron de entrar a pie por Rumichaca, porque supuestamente Rumichaca sí lo iban a dejar abierto y no los dejaron pasar y tampoco los dejaron regresar a Ipiales. Entonces los dejaron varados en el puente y se presentó una situación ahí una calamidad bastante preocupante. Y también un avión de KLM estaba llegando de Ámsterdam. Hoy se suponía que debía aterrizar en Guayaquil y la alcaldía de Guayaquil le impidió el aterrizaje parando vehículos municipales en la pista de aterrizaje. Entonces el avión tuvo que devolverse hasta Quito, porque supuestamente el avión es un convenio con las misiones diplomáticas que están aquí en Ecuador para sacar extranjeros que quieren devolverse a Europa, y tuvo que irse a Quito y aterrizar en Quito. Entonces, aquí también está pasando un poco lo que está pasando en Colombia, que las alcaldías dicen una cosa, las gobernaciones dicen una cosa, pero el gobierno central dice otra. Eso está muy interesante, no le había prestado tanta atención a cómo estos conflictos entre niveles de gobierno y poderes puede ser también algo a darle bastante seguimiento desde el periodismo. Me gustaría... Perdón, solo un comentario. Sí, adelante, Laura. En Argentina es exactamente al contrario. Como ustedes saben, desde 2009 Argentina tiene una grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo, que en cambio el coronavirus, no digo que cerró, pero al menos mostró algunas postales a las que no estábamos para nada acostumbrados. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires es del gobierno de Macri, digamos, es de Cambiemos, y en la conferencia de prensa del viernes con el presidente aparecieron el presidente, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia, juntos dando esa conferencia de prensa, con una muestra de esto es política de Estado, acá no estamos discutiendo politiquería, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más casos, es donde está el aeropuerto internacional, con lo cual es esperable que lo fuera, digamos, en principio, por lo menos a este estadio de conocimiento de casos, pero al contrario que en otros países, creo que estamos sorprendidos en que no está operando la grieta, sino que la ciudadanía recibe una comunicación diaria del Ministerio de Salud de la Nación, que habla por todo el país, que da un parte diario con una secretaria de salud pública que viene a trabajar en una organización de la sociedad civil, que se llama Fundación Huésped, por ahí algunos de ustedes lo conocen, que trabaja con el tema de epidemiología, y que entonces ella es extremadamente solvente y precisa, con lo cual ahí, más allá de sí hay algunas cuestiones en las redes y tal de politiquería, pero las comunicaciones se están haciendo con mayor rigor y diría menos mezquindad que en casi todos los asuntos de los últimos años. Qué increíble, qué interesante
esto que nos comentas, Laura. Me gustaría pasarle la palabra a Pablo Rivero, porque a mí me gustaría también saber cómo está pasando en Bolivia, un país muy turbulento en los últimos meses, con una presidencia interina, y también saber un poco cómo lo están manejando, cuáles son, digamos, las medidas y los mensajes que se están dando, y si de alguna manera la cuestión política se ha inmiscuido ahí, o al contrario, ha permitido también como cerrar estas brechas. Gracias, Jordi. Siempre haciendo preguntas fáciles tú. Bueno, si me permites, intento responder parte de esto, más, digamos, a título personal, ¿no? O sea, como, claro, ya que estoy acá. Y les comento un poco porque, bueno, parte de mi trabajo en esta situación, que les voy a comentar, tiene que ver con el análisis regional, que es, de hecho, una de las motivaciones por las que estoy acá. Y hay algunas líneas súper interesantes que me gustaría compartir de lo que estoy escuchando con ustedes con lo que estoy observando, digamos, a nivel regional, ¿no? Entonces, a ver, rápidamente, Bolivia, por supuesto que hay una electoralización de este tema, aunque claramente las elecciones supuestamente para el 3 de mayo están en observación. Por el momento no están canceladas, no están siendo revisado, perdón, el calendario electoral, pero lo más probable es que vaya a suceder eso por lo que todos están viviendo, por el escalamiento de esta situación y que estamos al inicio. O sea, si esto dura 6, 8 semanas, muy probablemente coincida con las elecciones y esto podría afectar. Ahora, ciertamente hay un conflicto a nivel territorial. Bolivia es un país con 4 niveles autonómicos territoriales y hay algunos conflictos. No diría en el extremo ecuatoriano, ni tampoco diría que ha llegado a la sofisticación o acuerdo del caso argentino recién comentado, pero sí de alguna manera hay una particularidad, y es que las grandes ciudades de Bolivia, los grandes territorios, digamos, la mayor concentración poblacional territorial urbana en Bolivia, tenía gobiernos locales opositores al gobierno del MAS, al anterior gobierno, ¿sí? Entonces ahí había un nivel de conflicto. Lo que sucede ahora es de que no necesariamente son una línea distinta. Los gobiernos más opositores están en zonas, en ciudades intermedias, ciudades más pequeñas y ciudades y zonas rurales, digamos, ¿no? Entonces hay una mayor posibilidad de diálogo y de acuerdos, a pesar de que sí hay conflictos territoriales. Las medidas han ido, como en todos los países, increciendo y es difícil etiquetarlas porque cambian día a día. Incluso en el mismo día podrían cambiar 2 veces. Creo ahí México está demostrando un letargo preocupante. Varios países con muchísimos menos casos, con muchísimas menos amenazas, si quieres, han tomado medidas mucho más anticipadas. Bolivia lleva ya una semana sin escuelas público-privadas abiertas, están todos los niños en las casas. Llevamos ya 2 días de cuarentena progresiva, a partir de hoy con una cuarentena mucho más rígida por horas. Perdón que te interrumpa ahí, Pablo. O sea, esta cuarentena es una cuarentena impuesta desde el gobierno. Mira, yo creo que ha sido una cuarentena progresiva. De hecho, a ver, quería conectar con un tema con la conversación más adelante, pero es básicamente, me parece que hay puntos comunes que responden a esta reunión de presidentes latinoamericanos o por lo menos sudamericanos que ha habido hace algunos días, porque hay medidas claramente similares, ¿sí? Hay un acuerdo. Transferencias condicionadas, progresividad en las cuarentenas, medidas paliativas desde lo económico por la preocupación, pero también de salud pública, etc. Entonces, creo que lo que podríamos describir en términos generales aparentemente refleja un acuerdo de varias autoridades en la región. Primer punto, digamos, en esto. Ahora, esta progresividad, lo que ha ido sucediendo es de que primero lo que se ha hecho es reducir el horario laboral. Y esto ha cambiado de lunes a martes de 8 horas a 6 horas a 5 horas, y ahora la suspensión del transporte público, que ayer estaba en discusión y hoy no, o sea, se implementa, pero se implementa por horas. Bien, ¿qué es lo que pasa y qué está en el fondo de estas medidas, si quieren, parciales?
es de que, al igual que Perú, al igual que la gran parte de América Latina, por lo menos el 50% de economía americana latina es una economía informal. Entonces, simplemente decirle a las personas que se queden en su casa no es viable, no lo van a hacer. La gran mayoría de la gente tiene que salir a hacer algo. Entonces, un poco que el mensaje es, miren, les vamos a dar unas monedas, lo que genuinamente el Estado puede transferir el próximo mes. Les damos un horario como para que se salgan a buscar la vida, habrá transporte el tiempo que puedan buscarse la vida y que nos pille confesados. Yo escuchaba lo de la cantidad de camas disponibles en Colombia y eso es un lujo para países como Bolivia, ¿no? Que lo entiendo, imaginemos las progresiones. Y así como es un lujo para países como Bolivia, imagino lo que puede estar pensando Honduras, lo que puede estar pensando Guatemala o lo que puede estar pensando Haití, ¿no? De lo que tiene Bolivia es un lujo en relación a esto. Entonces, si ponemos en perspectiva, la situación regional es profundamente preocupante, no tanto por la fotografía actual, sino por lo que podría venir y las conexiones que podrían hacer a la ya crítica situación. Entonces, creo que eso es, Jordi, yo creo que acá hay otro punto, otra conclusión que quisiera mencionar y que puede ser resonante para varios países, y es las medidas económicas, las medidas de salud pública están abriendo, por un lado, una discusión digamos, no ortodoxa, no quisiera llamarlo heterodoxa todavía, pero no ortodoxa de la economía y de la salud pública. Estamos ante un miedo genuino de las organizaciones, perdón, de los estados frente a esta situación, y esto nos debe conducir seguramente a una discusión de un debate público, de la salud pública, de la respuesta pública en las próximas semanas. Y lo segundo, conectado a esto, es algo que comentaban los colegas, es la delgada línea y la discusión no resuelta sobre las garantías y derechos, sobre todo civiles y de libertades, ¿no es cierto?, de las personas, frente a un estado de emergencia de salud pública que es instrumentalizado en algunos casos, es negado en otros. En el caso boliviano ha habido un intento, si vale el carácter folclórico, de utilizar esto como... se ha mencionado que he hecho estas noticias falsas, ¿no? Que es un invento de los gringos, que el virus lo están inventando el gobierno porque quieren que el MAS pierda las elecciones, una cosa así. Cuando realmente esa instrumentalización en la vida diaria de la gente está cayendo por su propio peso, porque hay mucho miedo a un sistema público de salud muy precario. Y donde este reclamo de mis libertades, mis garantías, mis derechos, pareciera estar también cayendo por el hecho de que genuinamente el riesgo a la vida, el riesgo a la salud pública podría ser primado en las prioridades de la gente, de la ciudadanía. Entonces, yo hoy he salido deliberadamente a la hora del fin del transporte público y del regreso obligatorio a casa, digamos, y he visto un cumplimiento ciudadano muy tranquilo, obviamente por donde yo vivo, puede haber otras zonas donde haya más conflicto, pero digamos una preocupación genuina sobre el tema de salud pública por encima de las libertades y garantías de derechos. Creo que esa es otra discusión que hay que mantenerla siempre en límites bastante relativos, ¿no? Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Me gustaría, digo, la mayoría de las personas que estamos aquí conectadas somos personas que trabajamos en medios o en periodismo, entonces vamos a entrarle ya a este tema. Me gustaría preguntarle a Fabi, ella fundó Salud con Lupa, y pues, ¿cómo le estás haciendo, Fabi, para mantenerte informada y no sobreintoxicada de información también, ¿no? O sea, con tanta noticia sucediendo a cada momento, y además Salud con Lupa no solamente tiene un objetivo, digamos, un público peruano, tiene una intención latinoamericana, ¿no? Entonces hay que estar atendiendo muchos medios, mucha información. ¿Cómo te estás informando, Fabiola? Y creo que algo que decía Laura también hace unos días, el principal problema a la otra pandemia paralela es la desinformación. Estamos lidiando con las dos pandemias en este momento. Bueno, nosotros en Salud con Lupa lo que estamos haciendo es elegir qué mensajes queremos transmitir, porque lo que vemos en la cobertura diaria y
y este es el tema ahora número 1 en todos lados, es que el minuto a minuto más bien está haciendo confundir los mensajes, impidiendo que se entiendan ciertos mensajes, y por primera vez creo que tenemos que atender a las comunicaciones oficiales, porque también hay un sentido conspiranoico, de más paranoia en las redes sociales, que puede estar bien ser muy críticos con lo que está pasando en nuestros países, pero sí hay mensajes de las autoridades sanitarias a los que le tenemos que prestar atención. Va a haber un momento para investigar. La pandemia de la gripe porcina nos hizo ver que hubo un conflicto de interés al interior de la Organización Mundial de la Salud, sí, pero en ese mismo instante de cuando ocurrían y por esos días, los periodistas teníamos que reportar cómo la gente tenía que protegerse, y no llegamos a ese nivel de medidas de seguridad y de restricción de libertades civiles, pero en este momento creo que una de las cosas más importantes es tener súper claro cómo funcionan los sistemas de salud de nuestros países, cuáles son las fuentes confiables, y el trabajo de los chequeadores, tanto a nivel global, porque muchos de los rumores, ayer lo discutíamos en la red Latam Chequea, con Laura, con Olivia y con muchos periodistas latinoamericanos que están llegando a cada país con ciertos días de tardanza, ya fueron aclarados en otros y en otras partes del mundo, y nosotros necesitamos reforzar mensajes de que eso ya fue aclarado. Por eso es que tenemos que trabajar coordinados y saber qué decir, ¿no? Hay algunas cosas que me hacen recordar mucho a qué nos quedó de epidemias, incluso nacionales, ¿no? No sé si recuerdan en los 90, la epidemia del cólera. Bueno, en el Perú esa epidemia generó muchísimas muertes también. Y el mensaje más importante y que interiorizaron los peruanos es que ya no tienen que tomar agua del caño. O sea, antes lo hacían como de una manera muy, muy instintiva. Llegaban de la casa y abrían el caño y ya. Dejaron de comer, nos gusta el ceviche, dejamos de comer los ceviches en cualquier lugar, nos lavamos las manos, y el mensaje súper importante que ahora estamos reaprendiendo a lavarnos las manos, ¿no? Mensajes que parecieran obvios, se los estamos repitiendo mucho a la gente, pero fue importante. Y hace 2 días yo venía conversando con una psicóloga que es estudiante de estudios culturales en Corea del Sur, es peruana, habla español, y le pedíamos que nos explique cómo fue el comportamiento de las personas. Había algo muy interesante que nos dijo y que para mí fue también importante saberlo, ¿no? Allí no se restringieron los derechos, no fueron medidas dictatoriales, digamos, de qué es lo que tienes que hacer. Sí se restringió el uso de las mascarillas, empezó a ver como que por tu fecha de nacimiento cuándo debes comprar y cuándo no, pero el resto fue una protección colectiva instintiva. ¿Por qué? Porque en 2015 Corea del Sur sí sufrió lo del SARS, lo de MERS, entonces esas otras, digamos, que no llegaron a América Latina como el coronavirus, les hicieron también aprender, ¿no? Y los surcoreanos tienen ya una cultura de autoprotección tal vez mucho mejor instalada, un chip mejor instalado sobre eso en su cabeza. Y Patricia Castro Bando, que es una doctora en estudios culturales de China y es peruana también, por eso tengo la facilidad de poder hablar con ellas, me explicaba que no fue tanto, bueno, las medidas del gobierno chino, la capacidad de respuesta, la poca transparencia al comienzo de informar sobre lo que ocurría con la evolución del coronavirus, pero en realidad lo que hizo posible hasta el momento, porque seguimos en alerta, ¿no? El control de los contagios en China es la capacidad de la gente de actuación colectiva, no tanto más allá de las medidas gubernamentales, ¿no? Y también porque los mensajes que se distribuían con medio de todos los mensajes propagandísticos, mensajes xenófobos, acabo de escuchar a Trump decir el virus chino, por ejemplo. Ayer escuchaba en televisión en mi país decir, estamos en fase 3, el coronavirus está en el aire. O sea, todos nos vamos a contagiar. Entonces, cuidar muchísimo el mensaje que estamos dando, ¿no? No solo a nivel de, bueno, vamos a chequear las cosas más complejas y ayudar a que todo esto se... sino que a veces es mejor elegir qué
qué transmitir, qué mensaje querer instalar en las personas a darlo todo a minuto, porque creo que no ayudamos. Perdón, Entonces, somos una plataforma joven, pero eso es nuestra apuesta en el momento. Adelante, Laura. Perdón, Fabi, que te interrumpí, que justo me quedé sin batería y me fui un momento. Decía que sobre el tema de la cantidad de camas, que fue un contenido que vimos en varios países, nosotros originalmente lo íbamos a hacer, ¿no? Y los cuento no necesariamente para corregir a ningún otro, sino para ver un poco cómo coincidimos en la cobertura que estamos haciendo con este punto de Fabiola, que nos muestra. O sea, creo que todos están al tanto del punto de nuestros sistemas de salud en América Latina son más débiles que otros sistemas de salud, y cuando miramos nuestra tasa de capacidad de la ratio y tal, obvio que los países en Noruega y etcétera tienen mejor ratio que nosotros. Ahora, tampoco los de ellos responden a la velocidad en la que el virus avanza si todos a la vez, en la cantidad que está más o menos identificada, necesitan atención. Entonces, como dice Fabiola, en ciertos casos, en nuestro caso específico en la Argentina, cuando hablamos con varios expertos del sistema sanitario y le hicimos esa pregunta, hicimos el cálculo, nosotros como periodistas de datos dijimos, bueno, si la transmisión en los países que funcionó el aislamiento social es entre 0,5 y 0,9, entonces el 1% de la población argentina, y si de esos el 30% necesita atención especial, te da esto, y tus camas son esto. Y un par de epidemiólogos nos dijeron, esperen. Uno, no todas las camas están en condiciones de atender a esos pacientes. Dos, no es nada más las camas, es qué médicos pueden o no dar ese tipo de atención. Entonces, como la verdad, los desafíos que se nos presentan en la cobertura son el dinamismo, nuestra falta, creo que exceptuando a Fabiola, que viene siguiendo el tema de salud hace más tiempo, nuestra falta, al menos yo hablo por nuestro equipo, nuestra falta de conocimiento específico de la materia, que a veces nos hace encontrar títulos, aunque no fuera, digo, no porque viviéramos del clickbait, porque no es ese nuestro negocio, pero digo, naturalmente el instinto del periodista es buscar ese título, y volvemos para atrás muchas veces en el día, y a veces incluso con una nota terminada, diciendo, hey, no, la conclusión de esto pareciera lo contrario a lo que la OMS está señalando, o a lo que el gobierno está señalando. Y yo coincido exactamente con Fabiola en el tema de, no estoy queriendo decir con esto que nos volvamos en voceros del gobierno acríticos, o que no tomemos nota de cada vez que algo nos haga ruido. No, mi cuaderno está lleno de las cosas que no me cierran desde hace 15 días. Y a ese cuaderno volveré cuando este desastre, digamos, pare, que ojalá sea más pronto que más tarde, pero la verdad es que no lo sé. En el mientras tanto, nos pasó ayer con esto que decía Fabiola del virus en el aire. Una pediatra de la provincia de Chaco, que es una provincia del norte argentino, salió a decir que ella se había contagiado y que había transmisión comunitaria en la Argentina, porque ella no conocía a nadie que hubiera viajado o hubiera estado en contacto con un infectado. Y ella concluía entonces de eso que ya estábamos en la fase necesaria de mitigación, porque ya teníamos transmisión comunitaria. Y a mí me llegó una nota para editar donde eso estaba señalado, con ella en on the record, con el video grabado, con ella siendo pediatra. No es que, digo, en principio entiendo, sabe más de medicina y de epidemiología que yo, etc. Y mi punto al redactor fue, el Ministerio de Salud en el parte del día dice que hay transmisión comunitaria o no, y el ministerio dice que no. Y entonces el caso de la médica fue dicho como, mientras el gobierno sostiene que no tenemos transmisión comunitaria,
una médica dice no conocer a nadie que hubiera viajado y la hubiera podido contagiar. Pero la verdad es que no podemos equiparar la información oficial con la información de, en este caso, podríamos decir una víctima o un afectado. Claro. Y entonces, en eso, lo que digo es muy contraintuitivo a nuestra vocación de periodistas, de tener la historia, de tener el título, de conseguir audiencia, porque prima, creo, más que nunca, al menos yo soy periodista y trabajo desde el año 97, y nunca como ahora estoy tan cuidadosa, porque me parece que lo amerita, ¿no? Pues me gusta mucho esta reflexión, Laura, o sea, cómo hay que elevar, triplicar, cuadruplicar esa sensación y este sentimiento de responsabilidad sin dejar de ser críticos, autocríticos y, como decías, ¿no? O sea, registrar todo lo que nos está resonando y ya tocará el momento quizá de volver a eso, ¿no? Me gustaría pasarle la palabra Jordi, a... un momento, ya va. Para hacer una aclaración, bueno, para comentar algo que pasó aquí en Ecuador, que lo que va de la mano con lo que dice Laura. Aquí la paciente cero fue una señora de 71 años que llegó de España. Y a los 2 días de ella haber llegado, uno de los periódicos de mayor circulación de acá publicó su foto con la de su familia en portada. Y eso generó tal reacción hacia ella que recibió amenazas por redes sociales, la llamaban a su casa, llamaban a su familia, inclusive se publicó todos a los lugares a donde ella fue en esos días en que no se había confirmado que ella tenía el coronavirus. Y cuando se habla con el editor del periódico y le pregunta por qué tú publicas esa foto en portada de ella y con toda la familia sin los rostros tapados, él decía era porque la gente tenía que saber quién era para que no se contagiara. Entonces aquí también nos hemos encontrado con esos casos de que no se está respetando la privacidad de los pacientes, no se está respetando ni siquiera aquí los periodistas, lamentablemente tenemos la lista de quiénes son con nombre y apellido de los que están infectados. Entonces es un tema ético, porque también aquí una periodista fue a entrevistar a la hermana de esa paciente cero, sabiendo que ya estaba infectada esa hermana, y ella fue a entrevistarla sin tomar ninguna medida más allá de, no, yo tenía alcohol en mi cartera y yo me echaba alcohol en las manos y ya, y la entrevistaba. Esa periodista tuvo que ser puesta en cuarentena. Entonces también aquí hay un tema de que hasta dónde nosotros podemos ir y hasta dónde nosotros podemos reportar sin ponernos en peligro, sin poner en peligro la redacción y también sin poner en peligro a nuestros familiares. Muchas personas aquí están haciendo teletrabajo y también muchos medios de comunicación también aquí han optado por hacer teletrabajo, porque ya toda la información que se está generando en torno al coronavirus aquí en el Ecuador se está manejando a través de los canales de redes oficiales del gobierno. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta hasta dónde podemos llegar, porque nosotros también tenemos familia, nosotros también tenemos compañeros de trabajo, y qué pasa si nosotros nos infectamos, que somos un cono de infección hacia los demás. Claro. Muchas gracias, Jefferson. Muy interesante también esta reflexión y poner el tema ético me parece fundamental. Me gustaría darle la palabra a Catalina y me gustaría que nos contaras, Cata, si puedes, si gustas, pues un poco cuál ha sido la labor de monitoreo que está haciendo la Red Global de Periodistas de Investigación. He visto que han estado sacando sobre todo recursos, herramientas. ¿Qué han visto? Si es que han visto algo notable en la cobertura en la región. Mira, ahí hay varias cosas. O sea, nosotros desde que esto empezó como a tener un efecto de bola de nieve, y también hay una ventaja para nosotros, y es que nosotros tenemos alguien en Hong Kong que empezó a tener que lidiar con este tipo de situaciones desde hace ya más de 1 mes y medio. O sea, en plena celebración de Año Nuevo Chino, Joey, que es la persona que como yo está en Hong Kong tratando de apoyar también el periodismo en la región, estaba ya lidiando con esta situación. Entonces nos lleva como una gran ventaja, y para nosotros ha sido súper interesante empezar a conocer qué experiencias estaban teniendo los periodistas en países asiáticos al cubrir también el coronavirus o el COVID-19
cómo lo estaban haciendo, cómo lo estaban manejando, en un contexto que por supuesto es único, porque el tema informativo, de propaganda también del gobierno chino, pues es un caso especial. Pero de todas maneras, ese fue como nuestro primer referente. Y empezamos a pensar, ok, ¿qué podemos hacer nosotros como red para empezar a dar apoyo a una comunidad de periodistas que independientemente en el país en donde estén, la proyección es que el COVID-19 va a llegar a todos los países? Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar a los periodistas? No solo los de investigación. Aquí, como creo que lo mencionaba, no sé si Fabiola o Laura, la investigación vendrá después o vendrá de una manera diferente. O sea, estamos todos ahorita en tiempo de emergencia, estamos todos en el momento de redactar la noticia. El género ahorita es la noticia. Luego vendrá el momento como para empezar a tratar de entender ciertas cosas, pero estamos en un proceso de mucho periodismo explicativo, donde es urgente también hacer una labor y un papel informativo, educativo, de concientización de muchas personas. Un papel que también es de, ok, el gobierno está sacando comunicados informativos, todas las autoridades sanitarias, pero también las económicas, o sea, es una cosa muy vertiginosa. Entonces, todo el mundo está en un proceso de registro, información, difusión y, por supuesto, el tema que hay que combatir, que es la cantidad de mentiras, bulos, fake news que circula por todas partes, con propósitos políticos o no. O sea, eso está también allí. Entonces, nosotros lo que hemos identificado es que estamos en ese momento. Es un momento también de periodismo de datos, de precisión, de absoluta responsabilidad también en los términos que estamos usando, es en cómo estamos nombrando las cosas. Si tú estás diciendo la gripa china o la gripa de Wuhan, ya ahí estás ayudando a estigmatizar a un grupo específico de personas de un país, o sea, aunque ese haya sido el origen, eso ha tenido otras consecuencias. Entonces, de ahí salió un poco nuestro primer ejercicio, que fue hacer una guía que en estos momentos ya está traducida a más de 8 idiomas, viene en suajili, viene en vietnamita, o sea, está en inglés, en español, en portugués, o sea, estamos haciendo un esfuerzo enorme por tratar de darle un apoyo y una guía básica que empezaremos a tratar de actualizar y, como sabes bien también, Jordi, también aterrizar a los contextos regionales. Mi labor en estos momentos, y de Mariel Lozada, que acaba de unirse a nuestro equipo, es tener las alertas muy prendidas y estar observando también en la región qué otras personas están haciendo contenido que funciona, que ayude, digamos, a los periodistas también en América Latina a hacer un mejor papel. En ese sentido, todos los trabajos que hagan otras redes, estamos buscando sumar, no restar. Este es un momento también para un periodismo muy colaborativo, un periodismo de darnos la mano. Aquí no valen ya los celos de, ay, yo tuve la primicia. Oye, no estamos en momentos de primicias, no estamos en momentos de tubazos, como se dice en Venezuela. Hay que entender también lo que eso nos exige. Y en la red estamos también muy preocupados y muy interesados en poder brindar otro tipo de herramientas, entendiendo que en la medida en que nosotros estemos mejor como periodistas, como seres humanos, y aquí estoy hablando de la salud mental, física y emocional, de todos los reporteros, editores, directores de medios, podremos estar haciendo una mejor labor informativa. Tuvimos esta mañana una reunión con Bruce Shapiro, que es el director del Dart Center de la Universidad de Columbia, que se especializa en ayudar a los periodistas y a los reporteros que han sufrido algún tipo de trauma. Una situación como esta que estamos viviendo de pandemia a nivel global es una situación que genera un profundo estrés y va a ser continuada y va a ser sostenida. Eso implica un reto para nosotros los periodistas también a nivel emocional y mental muy fuerte. Hay que saber entonces cuidarnos. Entonces, ¿eso qué implica hacer también? Oye, no puedes estar pegado viendo las últimas actualizaciones 24 horas del día las noticias porque te vas a chiflar y no vas a poder entonces saber bien qué es lo que debes informar, no vas a tener capacidad también de análisis. Hay que hacer pausas, hay que hacer ejercicios. Aparte de todo esto que está sucediendo, todos nosotros tenemos familias. Todos nosotros tenemos amigos que están en unas condiciones a veces muy duras. Yo tuve esta mañana una llamada con una de mis mejores amigas que es madre soltera, tiene una bebé de 2 años y está tratando de cumplir un papel muy importante, pero no tiene nadie que le ayude.
porque decidió que para evitar el contagio, o sea, que la persona que le ayudaba a cuidar a su niña mejor se quedara en su casa, cuidando a sus propios hijos. O sea, esta crisis está revelando también todo el tema del cuidado y toda la crisis de cuidado que se nos está desmoronando a todos. Todos estamos en una situación de profunda vulnerabilidad. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros en la red vamos a tratar de hacer es también enfocarnos mucho en el cuidado que nosotros podemos tener como periodistas y en buscar ser un apoyo también a muchos colegas que lo necesiten. Estaremos trabajando en elaborar nuevas guías, nuevos recursos. Nuestro trabajo ahora ya no va a ser de viajar a conferencias y tener encuentros presenciales, entonces buscaremos a través de charlas como estas, a través de seminarios, a través de webinars, tratar de brindarles a ustedes el mayor apoyo que necesiten y cuenten con eso. O sea, estamos trabajando duro para poder ser también un soporte adicional a los colegas alrededor del mundo, que sean periodistas de investigación o no. Después vamos a hablar de otras historias que también pueden ir investigando, porque de esta crisis hay gente que también está sacando provecho, político, económico. Aquí vamos a ver muchas violaciones y atropellos, abusos de derechos humanos, de derechos de movilidad, de todo tipo. Pero, bueno, un día a la vez. Vamos haciéndolo un día a la vez. Muy bien, Catalina, muchas gracias. Pues estamos ya, digamos, entrando en la parte final. Me gustaría pasarle la palabra a Luzmeli y pedirle también algún tipo de recomendación, algún tipo de reflexión final, sobre todo también teniendo en cuenta pues el contexto tan complejo y caótico que es el venezolano, ¿no? Cómo se cuidan, cómo atender de manera ágil la noticia, pero al mismo tiempo pues sin caer en paranoia ni en descuidos. Gracias. Fíjate que creo que lo tocaron cada una. Ahí, digamos que habría como dos miradas. La mirada del periodista con su responsabilidad con sus audiencias, de qué es lo que va a informar, desde dónde va a contar. Por ejemplo, una de las discusiones que teníamos nosotros era, hacemos registro y estamos en la calle, o sea, toda la gente en la calle, a pesar de que en Venezuela, en Caracas sobre todo, se decretó cuarentena, pero los periodistas nuestros están en la calle haciendo crónicas, porque la jefa de redacción, Josefina, insiste mucho en la necesidad de dejar el registro de lo que está pasando. Luego tiene que ver todo lo que era de hacer periodismo de utilidad, es decir, ¿cómo podemos hacer que tenemos llegada con tanta gente que la gente lea y vaya comprendiendo las medidas de protección, por ejemplo? El otro punto tiene que ver, que también lo asomaron, con la posibilidad de generar alianzas con otros medios. Informalmente hemos hecho algunas cosas con Paraguay, lo hemos estado discutiendo en grupos de periodistas, de otros países que estén haciendo, y vamos a buscar dentro de la propia Venezuela los contenidos que nosotros creemos que se ajustan a los mensajes que nosotros, con los que nos sentimos identificados. Nosotros empezamos la discusión, que creo que lo comentó Jefferson, sí, sobre la búsqueda de los testimonios y las historias de las personas afectadas. Pasa que como en Venezuela, el primer caso, el paciente cero de nosotros está del 5 de marzo. También pasó terrible que lo expusieron en las redes sociales. Incluso nosotros que sabíamos más o menos, sabemos dónde está y tenemos algún otro tipo de información, por supuesto dijimos que no íbamos a hablar absolutamente nada de eso, y más bien pedimos permiso a ver si algún familiar quería hablar con el off the record, un poco para contar cómo ha sido la experiencia. Pero bueno, tampoco es que vamos a insistir en revelar algo así, porque hay que respetar también la privacidad de los datos y de las personas. Ahora, en donde yo creo que hay un límite y que nos obliga a estar muy atentos es en lo que le exigimos, ya que la información la maneja el Estado, lo que le exigimos al Estado que nos dé.
respetando los límites que tenemos. Entonces, allí creo que en general eso puede ser alguna conversación de, bueno, ¿dónde está el límite de lo que podemos informar y dónde están las exigencias que le tenemos que hacer al Estado? Y luego pasar hacia adentro. Nosotros insistimos mucho en el autocuidado, porque ya venimos de vivir desde el 2016, 17, todas situaciones de verdad que de muchísima presión sobre los periodistas. Entonces hemos insistido mucho en el autocuidado y estamos haciendo esta semana, decidimos hacer como el experimento a ver cómo nos iba, cómo nos sentíamos, y ya luego empezar a seguir tomando, ir ajustando las coberturas que estamos haciendo. En el caso mío, por ejemplo, yo no estaba haciendo edición de texto y ahora soy editora nuevamente. Pedí paciencia para que la que es la jefa de redacción, le digo, no me vayas a votar porque tenía mucho tiempo que no hacía funciones de editora, pero ha sido muy bonito. Y el otro tema de reflexión, que yo sé que a lo mejor no pasa en sus países, pero tal vez pueda llegar a pasar en México, no sé, y en Estados Unidos, tiene que ver con nuestras sociedades polarizadas, cómo abordamos estos temas, ¿no? No es gratuito que entonces se diga que si el virus de China, o en el caso venezolano, que los voceros oficiales empezaron a decir, son todos importados y están en el este de Caracas, por ejemplo, que es la zona de donde están las personas con mayor capacidad adquisitiva. Entonces, no es gratuito que ese tipo de cosas se haga, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los términos que utilicemos. Y hay un punto que incluso me llama la atención cuando decimos, bueno, ¿cuándo vamos a investigar? Tal vez después, pero anotando en esa libreta, como mostró Laura y también Fabiola, que es lo siguiente. Yo le preguntaba hoy a la gente en mi cuenta de Twitter si ya era el momento de hablar de la situación política de Venezuela y el coronavirus y la fragilidad en la que estamos. Está en la polarización, que yo utilicé una palabra, o sea, no la polarización, la sensibilidad. Yo utilicé una palabra que era algo, yo puse algo como el experimento bicéfalo. Pues hubo gente que interpretó las cosas como mejor las pudo interpretar, y se generó mucho ruido. Y yo había evitado hacer opinión o análisis político durante todo este tiempo, justamente porque lo que quería era darme la mejor información. Pero creo que en la medida que pasa el tiempo, ya nos vamos a ir adaptando seguramente a estas cuarentenas y a esta situación. Entonces van a abrirse todos esos espacios para poder tener una rutina informativa. Es decir, informamos de los casos para que la gente tome decisiones que le permitan protegerse. Hacemos exigencias al Estado, porque también escuchamos a organizaciones de defensa de derechos humanos sobre la necesidad de que se respeten a los actores humanitarios, por ejemplo. Exigimos transparencia en la información, y luego también discutimos la autorregulación que tenemos que tener en el manejo de la información. Nosotros, y particularmente, sabemos de personas que están contagiadas con nombre y apellido. Lo sabemos, y sabemos la clínica donde están, en la mayoría están en clínicas privadas. Nosotros decimos que no vamos a decir eso porque es el nombre, dar un nombre, aparte de que éticamente, por supuesto, es cuestionable. Hay elementos que para nosotros nos van a llevarnos en la dirección que queremos como medio. Es decir, nosotros somos un medio que explica, que analiza, que está muy cerca de la gente, que cuenta también sus historias. Entonces, y además lo hace con una perspectiva de derechos humanos. Entonces, eso a nosotros nos orienta, es como nuestra constitución, y nos orienta. Yo creo que los periodistas debemos pararnos un poquito y reflexionar sobre el momento que estamos viviendo y cómo podemos hacer mejores contribuciones. Muy bien, Luis Meli. Pues muchísimas gracias. Estamos ya llegando aquí en México van a dar pronto las 5:30. Creo que es momento de terminar. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado, que hayamos conversado. Creo que son claramente tiempos atípicos y vale mucho la pena redoblar estos esfuerzos de comunicación, de trabajo en red, de manera colaborativa, como decía Catalina hace rato, compartir información, compartir contactos, compartir
y difundir las mejores prácticas que nos vayamos encontrando. Y pues simplemente para que quede registro de la charla, no sé si las personas pueden poner su cámara para tomarnos una fotito de que aquí estuvimos conversando. No sé si vieron, yo me estaba echando una cervecita. Entonces, Sí, ya la vi. Porque ahora que también estamos como en aislamiento, pues al menos compartir entre amigos y aprender. Entonces, Pierina, Fernanda, Norma, Quetzali, Hugo, no sé si es Gisela Rojas, si quieren poner su cámara, este es el momento. Vamos a tomar una foto. Entonces yo les digo para que sonrían. 1, 2, 3, sonrían. Mejor sonrisa. Fantástico. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias. Vamos a tratar de tener más conversaciones. No sé si todo va a ser sobre COVID. La verdad es que también nos estamos imaginando la próxima semana más bien hablar sobre escritoras latinoamericanas y quizá vamos a tener otra sobre ilustradores e ilustradoras, pero definitivamente se nos ocurría como un experimento interesante conversar y pues aprender en conjunto. Muchísimas gracias. Sí queda grabado. Luego voy a preguntarle a todos si están de acuerdo en que se suba para poder compartirlo para las personas que no se pudieron conectar el día de hoy. Y